Un océano de petróleo tan gigantesco que podría redefinir las alianzas de poder en todo el continente y coronar a una nueva potencia sudamericana. Lo que hasta hace poco era solo una promesa hoy, es una realidad tangible que amenaza con sacudir los cimientos del mercado mundial. El Perú despertó con una noticia que podría marcar un antes y un después en su historia. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció el hallazgo de evidencias de petróleo y gas de magnitud histórica en el lote Z62, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque. Ese mismo día, los titulares encendieron la expectativa nacional. Se viene revolución petrolera en el norte del Perú. El país apunta a dejar de importar hidrocarburos. Perforaciones iniciales de Chevron y Anadarko adelantan un superyacimiento frente a la costa del país, con potencial de transformar la balanza energética nacional. Pero la pregunta es inevitable. ¿Es esta simplemente una buena noticia? ¿O estamos frente a la oportunidad más grande de la historia energética peruana? Porque lo que está en juego no es solo la producción de crudo. Lo que está en juego es la independencia energética, la transformación económica y el ingreso del Perú a un nuevo tablero geopolítico. Y aquí hay un dato que lo cambia todo. Chevron, la tercera petrolera más grande del planeta, ha decidido entrar al juego. La compañía adquirió un 35% de participación en el lote Z60, y junto a Anadarko, también con un 35%, y Westland Perú con el 30% restante. La inversión inicial no deja dudas: $100 millones para perforar 5 pozos exploratorios y 10 confirmatorios. ¿Se imaginan el tamaño de la apuesta? Pero lo más impactante son las cifras preliminares. En los lotes Z61, Z62 y Z63 se estima un potencial de entre 3.000 y 4.000 millones de barriles de petróleo. Sí, miles de millones. Y si esas reservas se confirman, el Perú pasaría de producir apenas 33.000 barriles diarios a más de 400.000. ¿Pueden dimensionar lo que significa multiplicar por 12 la producción actual? Un país que hasta hoy depende de las importaciones para cubrir su consumo, podría dejar de ser comprador para convertirse en exportador neto. ¿Acaso no estamos frente al inicio de una verdadera revolución energética? Y Chevron no está sola. Total Energies, la sexta petrolera más grande del mundo, ya ha firmado convenios de evaluación técnica en Talara y Tumbes. Condor Energy, por su parte, asegura que en Tumbes existen hasta 3.000 millones de barriles adicionales. Las piezas comienzan a encajar. Los gigantes energéticos del mundo están girando la mirada hacia el norte peruano. Y cuando las grandes corporaciones se mueven es porque la magnitud de lo que han visto supera cualquier especulación. Hoy la situación del Perú es crítica. Consume 120.000 barriles diarios de diésel, pero produce menos de 60.000. Ese desbalance genera un déficit en la balanza comercial de hidrocarburos que supera los $500 millones. Una sangría constante. ¿Cómo puede un país aspirar a un desarrollo sólido si no controla la base misma de su energía? Por eso este descubrimiento tiene un significado especial. Como dijo el ministro Montero, un hallazgo de esta naturaleza podría cambiar la economía de los hidrocarburos en el Perú y darnos seguridad energética. Seguridad, independencia, poder. 3 palabras que resumen lo que está en juego, pero aquí surge otra dimensión. ¿Y si el petróleo fuera solo una parte del panorama? Porque el Perú no solo se sostiene sobre reservas fósiles, también tiene el potencial de liderar la transición hacia un nuevo paradigma energético. Es el segundo país con mayor radiación solar del mundo, con un potencial estimado en 937 gigavatios, y más del 50% de su matriz energética ya proviene de fuentes renovables. Mientras otros luchan por descarbonizar sus economías, el Perú ya está en la delantera. ¿No es este un terreno fértil para liderar la transición energética regional? Y si hablamos de minerales estratégicos, el Perú guarda bajo su suelo tesoros que son el corazón de la transición verde. De los 17 minerales considerados críticos por el Banco Mundial, produce 8: cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito. A eso se suman reservas de litio, vanadio y manganeso. No olvidemos que el Perú es el segundo productor mundial de cobre, el metal que sostiene la electrificación global. ¿Puede un país tener un perfil más estratégico en el siglo XXI? Ahora, sumemos otra pieza al rompecabezas: la geografía. El Perú no es solo andino, no es solo amazónico,
Es también un país marítimo con salida directa al Pacífico y proyección hacia la Antártida. Su ubicación lo convierte en un pivote natural para el comercio energético sudamericano. ¿Se imaginan al Perú convertido en un hub energético andino, capaz de distribuir petróleo, gas, energía limpia y minerales críticos hacia todo el continente y hacia Asia? Los capitales internacionales ya lo saben. En 2024, la inversión extranjera directa en el Perú creció un 57%, alcanzando casi 6.800 millones de dólares, muy por encima del promedio regional de apenas 7.1%. Este interés creciente no es casualidad, es la reacción de los mercados a un país que comienza a mostrar su potencial. Pero un gigante que despierta también enfrenta enormes desafíos. El marco regulatorio debe modernizarse. La nueva ley orgánica de hidrocarburos podría atraer inversiones superiores a los 6.000 millones de dólares, pero sin reformas claras y transparentes, el capital puede desvanecerse. Además, el país necesita infraestructura, megapuertos, refinerías modernas, redes de distribución eficientes y, sobre todo, proyectos que respeten a las comunidades y al medio ambiente. Porque, ¿de qué serviría un boom petrolero si deja detrás un país dividido y territorios devastados? El impacto geopolítico de todo esto puede ser gigantesco. Si el Perú logra consolidarse como productor de petróleo y gas, y a la vez como proveedor de minerales críticos, no solo reconfigurará su economía, reconfigurará el mapa energético sudamericano. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, todos tendrán que mirar hacia Lima. Y las potencias globales, desde Estados Unidos hasta China, buscarán asegurar su relación con un país que de pronto se convierte en pieza clave de la seguridad energética mundial. El Foro Económico Mundial ya reconoce al Perú entre los países más competitivos en materia energética, pero la gran incógnita permanece. ¿Serán suficientes las condiciones naturales, el interés extranjero y los recursos estratégicos? ¿O todo dependerá, como tantas veces en la historia, de la capacidad política, de la visión de futuro y de la voluntad de convertir las oportunidades en realidades? Porque lo que Chevron y Anadarko han encontrado en el norte del Perú no es simplemente petróleo, es un catalizador. Es la chispa que puede encender una transformación nacional, un símbolo de que el país puede dejar atrás décadas de dependencia para construir un futuro de independencia y poder. El lote Z62 no es solo un campo petrolero, es el espejo de una nación que se enfrenta a su destino. Bajo el mar, en sus montañas y en sus desiertos, el Perú guarda las llaves de su futuro. Pero solo una pregunta definirá lo que ocurra en los próximos años. ¿Será capaz el Perú de aprovechar esta oportunidad histórica o dejará, una vez más, que otros escriban su futuro?